Vamos a ver en este vídeo un préstamo que se amortiza mediante anualidad constante, un sistema francés, ¿de acuerdo? Significa que yo pido prestada la cantidad C, y me comprometo a devolver todos los años una cantidad constante que va a ser A. A al final del año 1, A al final del año 2, A al final del año 3, y también para los años n-1 y n devolveré una cantidad constante A. Y esa cantidad constante que yo pago cada año va a ser un pago que va a comprender tanto pago de intereses como pago de capital. Por tanto, la anualidad va a ser la suma de una cuota de amortización más una cuota de interés. Es decir, lo que pago de amortización de capital o de devolución, y por otro lado, lo que pago de intereses al prestamista. ¿Bien? Pues bien, para este tipo de préstamos hay una serie de componentes que vamos a estudiar de forma individualizada. En primer lugar, es importante conocer cuál es la cuantía de la anualidad. La anualidad. Y como sabemos, en este caso el préstamo se amortiza mediante una cantidad constante, por lo tanto, al plantear la equivalencia en el momento cero, la cantidad prestada va a ser igual al valor actualizado de todos los pagos. Por tanto, va a coincidir con el valor actual de esa renta constante. De esta forma, la cuantía del capital va a ser igual a por A sub NI, que sería el valor actual de esta renta constante en términos de cuantía. Por lo tanto, de aquí puedo despejar cuánto vale la anualidad, que sería igual a C partido entre A sub N. Siempre, por tanto, lo primero que voy a calcular para solucionar un problema que se amortiza mediante el sistema francés o anualidad constante va a ser la cuantía de cada anualidad. En segundo lugar, voy a calcular cuál es la cuota de amortización. Que, como hemos dicho, sería la cantidad M sub K. Eso va a ser lo segundo que yo calcule siempre, también por seguir un proceso y simplificar un poquito la resolución de este tipo de problemas. Pues bien, voy a empezar, para poder solucionar cuánto vale M sub K, voy a partir del año 1. El año 1, la anualidad del año 1 va a ser igual a la primera cuota de amortización más la primera cuota de interés. Y de aquí puedo despejar cuánto vale M1, que va a ser igual a la anualidad menos la primera cuota de interés. La cuota de interés del año 1, lo que pago de interés del año 1 va a ser lo que pago de interés sobre la cuantía del capital. Por tanto, será C por I. Esta será la cuantía de la primera cuota de amortización. Por tanto, M1 va a ser igual a la anualidad menos C por I. Esta sería la forma de obtener cuál es la primera cuota de amortización. Que no me quedan muchas más. Vamos a ver qué pasa en el año 2. El año 2, la anualidad del año 2 va a ser igual a la cuota segunda de amortización más la segunda cuota de interés. M2 más I sub 2. Y de aquí voy a despejar cuánto vale M2, que va a ser igual a la anualidad menos la segunda cuota de interés. Lo que yo pago de interés es este segundo año, va a ser sobre el saldo que debo anterior, el tipo de interés. ¿Y cuánto voy a deber? Pues voy a deber la cantidad C que pedí inicialmente, menos lo que amorticé el año 1. El año 1 amorticé la cantidad M1, pues sobre esta cantidad C menos M1, lo que pedí inicialmente menos lo que devolví el año 1, le aplicaré el tipo de interés para calcular lo que pago de intereses este segundo año. ¿Bien? Por tanto, esto va a ser igual a menos C por I, menos por menos más M por I. Si os dais cuenta, en este caso, la segunda cuota de amortización, M sub 2, va a ser igual a menos C por I más M por I. Como vimos, A menos C por I coincide con la primera cuota de amortización. Por tanto, M2 será igual a M1 más M1 por I. Si sacamos factor común, M1 por 1 más I sería la segunda cuota de amortización. Por tanto, tenemos que M sub 2 va a ser igual a M1 por 1 más I. Vamos a ver qué pasaría el año 3, por ejemplo. El año 3, la anualidad va a ser igual a la tercera cuota de amortización más la tercera cuota de interés, M3 más I sub 3. De aquí podemos despejar cuánto vale M3, que va a ser igual a la anualidad menos la tercera cuota de interés, que sería el interés que yo pago este tercer año, que va a ser igual a sobre la cantidad que debo el año anterior, multiplicar el tipo de interés. Por tanto, ¿qué debo yo el año 2 de capital? Pues debo lo que pedí inicialmente, que es la cantidad C, menos lo que amorticé el año 1, que era M1, menos lo que amorticé el año 2, que era M2. Por tanto,
esta es la cantidad que debo en este periodo y por tanto sobre esa cantidad le aplicaré el tipo de interés. Si el espejo sería A menos C, esto lo explico el tipo de interés, perdón, A menos C por I, menos por menos, más M por I, M1 por I. Y luego sería menos por menos más M2 por I. Si nos damos cuenta, A menos C por I más M por I es M2. Por tanto, la cantidad que yo amortizo el año 3, M3, va a ser igual a M2 más M sub 2 por I. Por tanto, podemos decir que la tercera cuota de amortización M3 va a ser igual a M2 por 1 más I. Si yo sustituyo M2 por su valor, que era M1 por 1 más I, me quedaría que es igual a M1 por 1 más I al cuadrado. Por tanto, sé que M3 va a ser igual a M1 por 1 más I al cuadrado. ¿Bien? Podría seguir con M4 del mismo modo, M5, etc. De forma genérica puedo decir que cualquier M sub K va a ser igual a la primera cuota de amortización por 1 más I elevado a K menos 1. Porque si vemos aquí, hay un decalaje entre el exponente, que es 1, y el orden de la cuota de amortización. Por tanto, M sub 2 será igual a M1 por 1 más I, M3 M1 por 1 más I al cuadrado, M sub K va a ser M1 por 1 más I elevado a K menos 1. M sub 10 va a ser igual a M1 por 1 más I elevado a 9, por ejemplo, ¿no? Va a ser siempre igual. Por lo tanto, yo solamente puedo calcular cuál es la primera cuota de amortización, sino que a partir de esa cuota de amortización puedo calcular cuánto vale cualquiera. Y M sub K será igual a M sub 1 por 1 más I elevado a K menos 1. De la forma que esto sería lo segundo que debo calcular, que es la cuota de amortización de cualquier año, a partir de la cuota de amortización del año 1 que debo despejar desde la primera unidad. En tercer lugar, voy a calcular cuál es el total amortizado. El total amortizado que voy a representar por el valor T sub K. El total amortizado hasta cualquier año va a ser igual a la suma de las cuotas de amortización de cada año. Por ejemplo, el total amortizado hasta el año K va a ser igual a lo que amorticé el año 1, más lo que amorticé el año 2, más lo que amorticé el año 3, hasta llegar a lo que amorticé el año K. Lógicamente, el total amortizado después de 3 años va a ser lo que amorticé el año 1, más el año 2, más el año 3. De forma genérica, total amortizado hasta el año K va a ser lo que amorticé cada uno de los años hasta el periodo K. ¿Bien? Y como yo sé que todas estas expresiones M sub K las puedo expresar en función de M1, el total amortizado sería igual a M1 más M sub 2, que va a ser igual a M1 por 1 más I, M sub 3, que va a ser igual a M1 por 1 más I al cuadrado, hasta llegar al último M sub K, que va a ser igual a M sub 1 por 1 más I elevado a K menos 1. ¿Bien? Si saco factor común M1, me quedará que el total amortizado hasta el año K va a ser igual a M1 y me quedaría una progresión en la que tendría 1 el primer sumando, 1 más I en el segundo, 1 más I al cuadrado en el tercero, hasta llegar a 1 más I elevado a K menos 1. Y esto debe sumar a todos a una progresión geométrica, ¿de acuerdo? En la cual, para poder calcular cuánto vale la suma de una progresión geométrica, tenía que identificar cuál era el primer término, cuál era el último término y cuál era la razón, acordados del valor actual y final de una renta constante, ¿de acuerdo? Primer término va a ser igual a 1, último término va a ser igual a 1 más I elevado a K menos 1, y la razón es la cantidad por la cual debo multiplicar cada término para obtener el siguiente, que aquí se ve claro que va a ser igual a 1 más I. Por tanto, la suma de la progresión geométrica va a ser igual al último término por la razón menos el primer término partido entre la razón menos 1. Y esto va a ser igual, último término sería 1 más I elevado a K menos 1, la razón 1 más I menos 1 partido entre la razón 1 más I menos 1. Lógicamente, por tanto, la suma de la progresión geométrica va a ser igual a 1 más I elevado a K menos 1 partido entre I. Y eso, si recordáis, será igual que S sub KI. Por tanto,
el total amortizado hasta un momento cualquiera va a ser igual al valor final de una renta constante de K términos de cuantía M1. Por tanto, sería igual el total amortizado M1 por S sub K I. Este sería el tercer elemento a completar, que sería el total amortizado hasta un año K de forma genérica. En cuarto lugar, vamos a ver cuál es el saldo pendiente de amortizar. Saldo pendiente de amortizar, que vamos a llamar S sub K. ¿De acuerdo? Aquí hay dos formas de hacerlo. Por lógica, siempre la cuantía que he pedido prestada va a ser igual a la suma, cualquier año, a la suma de lo que ya he amortizado más lo que me queda por amortizar. Por tanto, si yo sé que el capital es igual al saldo de un periodo más el total amortizado, a partir del total amortizado puedo calcular el saldo, que va a ser igual al capital menos total amortizado. Es una forma de llegar sencilla al saldo pendiente de amortizar. Pero por lo general, la fórmula básica va a ser que el saldo pendiente de amortizar va a ser igual al valor actualizado de todas las anualidades pendientes de vencimiento. Por tanto, el saldo, en un momento cualquiera, va a ser igual, por ejemplo, el año H, el saldo del año H va a ser igual a la cuantía, a todas las cuantías que me quedan por amortizar actualizadas. Por tanto, el saldo pendiente de amortizar va a ser igual al valor actualizado de todas las anualidades pendientes de vencimiento, que va a ser el valor actual de una renta de N-K términos actualizada al tipo de interés del préstamo. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar por defecto. El saldo pendiente de amortizar va a ser igual al valor actualizado de todas las anualidades pendientes de vencimiento. Así obtendremos el saldo de forma genérica. Y por último nos faltaría calcular cuál es el tipo de interés, la cuota de interés, que va a ser I sub K, y que podemos obtenerlo de dos formas sencillas. Una forma es, como cada año la anualidad es igual a la suma de la cuota de interés más la cuota de amortización, si tengo cuál es la cuota de amortización, puedo despejar la cuota de interés como diferencia entre la anualidad y la cuota de amortización, ¿vale? Una forma sencilla. Pero, por lo más general, la definición básica es que la cuota de interés va a ser siempre igual al saldo anterior por el tipo de interés. Por tanto, la cuota de interés de cualquier año va a ser igual al saldo del periodo anterior por el tipo de interés. Esta sería la fórmula a utilizar, y sería I sub K va a ser igual al saldo anterior por el tipo de interés. Todo esto lo veremos con más detalle en los ejercicios, los vídeos de ejercicio, los vídeos de problemas, pero sería conveniente que tengamos estas fórmulas a mano para resolver todos los problemas hasta o mientras que las aprendemos de memoria.